¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Comenzamos este orden del día con un dato que va a ampliar enseguida Carolina Ramos y que tiene que ver con lo que pasó ayer después de las 18. Había convocada una reunión de labor parlamentaria, había una enorme expectativa para saber qué iba a pasar con la sesión convocada para hoy en el Senado en torno a la posición del oficialismo y de la oposición acerca de qué hacer con la situación del jefe de gabinete. Se resolvió en esa reunión que se posterga la sesión de hoy para la semana que viene. Así que bueno, novedades. ¿Cómo le va Ramos? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Muy Bueno, bien. efectivamente vamos a estar charlando hoy de ambas cámaras, ¿no? Por un lado, en diputados, dictamen para el Superrigi, vamos a contar detalles. Sí. Y lo que bien contabas, ¿no? En el Senado estaba previsto una sesión para el día de hoy, con un temario que tenía, por ejemplo, la ley de propiedad privada, pliegos y como plato fuerte la situación del jefe de gabinete. Finalmente ayer hubo un acuerdo, y cuando digo acuerdo, Pato, digo incluye al peronismo, para que no hubiera sesión en el día de hoy. Será la semana próxima, más precisamente el día 25, que es el próximo jueves, y es un lapso en el cual sí la oposición y también aliados esperan que haya una definición respecto de la situación del jefe de gabinete, para que no sea el Congreso el que tenga que definir su eventual remoción, que es lo que se está discutiendo en estos momentos. Ayer hubo un endurecimiento por parte de los aliados, que han planteado que es el gobierno el que tiene que tomar una decisión. Cuando digo aliados hablo del PRO, sobre todo, UCR. y la UCR también, con lo cual, bueno, son horas decisivas, entiendo, para la suerte de este funcionario y también para lo que pueda pasar en el Congreso. Muy bien, ampliamos lo que va a acontecer acá en Diputados la semana que viene con Ramos en un rato, después del Superrigi, y los saludo al señor Solaberrieta. Solaberrieta, buen día. Buen día, Pato. Para vos, para Caro, en un ratito vamos a estar contando lo que sucedió del otro lado de los pasos perdidos en el Senado, con un proyecto que ya está listo para ir al recinto en el Senado, que ya pasó aquí por diputados y que la semana próxima, pregunto, y pongo entre signos de pregunta, ¿tendrá justamente la sanción completa? Bueno, lo veremos y hablamos de la ley de hojarasca. Exactamente, estas son las esquirlas, las consecuencias del tema Adorni, porque en torno a la inviolabilidad de la propiedad privada, digamos que por segunda vez el tema queda postergado, así que nada, son las cuestiones que están atadas a la no resolución del tema principal. Títulos en orden del día, por favor, a ver. Ahí estamos, Superrigi, el proyecto del Ejecutivo obtuvo dictamen de mayoría con 61 firmas a favor y está listo para ser tratado en el recinto. Más de economía, plenario de comisiones dictaminó a favor del acuerdo de conciliación con los tenedores de bonos adquiridos con fines de inversión. Más de la agenda económica, inocencia fiscal, el encuentro encabezado por el presidente de la comisión, Rauschenberger, de Unión por la Patria, contó con invitados que pusieron sobre los alcances de la norma y los posibles puntos a revisar. Bueno, lo dicho, ayer hablábamos justamente con el diputado Falcone de lo que es el proyecto sobre el Superrigi, las modificaciones que él estaba planteando, si esas modificaciones iban a ser o no aceptadas, por amor o por necesidad, esto es porque le caían bien o porque necesitaban los votos. Así que bueno, dictamen con un número importante, 61 votos, y algún cruce muy fuerte entre el presidente de la comisión y Juan Grabois en algún momento también, ¿bien? Sí, ese cruce en realidad fue en el tratamiento del tema Holdout, Holdout, claro. que también tuvo dictamen el proyecto para pagarle a dos acreedores
que ojo con ese tema, Pato, porque tiene fecha de vencimiento. Claro. El 30 de junio es el último día que tendría el Congreso para aprobar esta ley. Si no sucede antes, no sé qué puede pasar con ese tema. Claro. Y esto lo marco porque de ahí viene la intención de Martín Menem de sesionar el próximo Claro. 24. Claro. Para tener eso aprobado, ¿no? Porque después esa ya no te sería la alcanza. urgencia. No hay 31. Esto, exactamente. En principio Claro. no. No Así hay que- 31 de junio, dale. Ah, hay no 30. hay objetivamente. Exactamente, decís. exactamente. Bien, tienen 30 días. Sí, Exactamente. exactamente. Bueno, mencionaste a Dale. Falcone. Bueno, el diputado Falcone fue uno de los grandes ganadores del Mirá día de vos. ayer y junto con Oscar Sago, el bloque MID, porque efectivamente esos cambios que él reclamaba se plasmaron en el dictamen. Tenemos más detalles A y ver. vamos a contar, porque esto en realidad, Pato, y hay ¿Por que qué decirlo, pasó eso? Dale, dale. es un alivio para el oficialismo en momentos donde la agenda está concentrada en el caso Adorni. Haber firmado dictamen del Superrigi es un respiro para La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Vamos a estar repasando qué es el Superrigi, pero antes lo que sucedió en el día de ayer en este plenario, bastante multitudinario, ¿no? 3 comisiones, presupuesto de Hacienda encabezada por Berti Venegas Lynch, la de Industria que preside el diputado José Luis Garrido de Santa Cruz y la de Ciencia y Tecnología que encabeza Martín Yesa del Sí. PRO. Y hubo finalmente dictamen. Mira, Pato, de 106 presentes totales, Epa. firmaron 61 este dictamen de 60%, mayoría. mira vos. Exacto, más de la mitad. Sí. Y ahí tenés, obviamente, La Libertad Avanza. De todos modos, hay que aclarar que ningún diputado de La Libertad Avanza habló en este debate, sino que la defensa la encabezó Dayana Fernández Molero del PRO. Raro eso, ¿eh? Pero bueno, Sí. suele pasar, sí. El PRO, la UCR también acompañó, el MID, insisto, se llevó agregados importantes en este proyecto. Que privilegiaba el aporte, el pedido era privilegiar en determinadas compras el compra argentino, compra nacional hasta un 20%. me Exacto, parece esa que por es ahí una va. de las modificaciones que vamos a estar repasando. Sí. Innovación Federal, que son gobernadores, sobre todo Misiones y Salta. Independencia, el gobernador de Tucumán. Bueno, el diputado Garrido de Santa Cruz, que preside la Comisión de Industria, y una diputada de San Juan, que es Nancy Picón, de Producción y Trabajo. Acá no vemos a Unión por la Patria porque claramente el kirchnerismo se opuso. Sí. Igualmente el kirchnerismo aclaró en la voz de Germán Martínez: nosotros no nos oponemos a la llegada de inversiones, no nos oponemos al desarrollo de proveedores locales. Lo que nos oponemos es a darle un cheque en blanco al Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que están criticando desde la oposición? Que no se aclaran muy bien en el proyecto cuáles son las obligaciones que las empresas tienen que cumplir a cambio de los beneficios fiscales que van a recibir. O sea, ¿cuál es la contraprestación que da la empresa? Ese es un poco el cuestionamiento principal de Unión por la Patria. Y lo otro, me parece, es que lo que plantean es no nos negamos a que haya beneficios para sectores nobles, si querés, o nuevos, sino que también esos beneficios, ¿por qué no se dan a sectores más clásicos como la industria o el campo de la actividad económica argentina? Me parece que va por ahí también. Totalmente. ¿no? Sí. Acá estamos hablando de un régimen destinado a muy pocas empresas en el mundo, diría, que pueden hacer tamañas inversiones, ¿no? En materia, sobre todo, de tecnología. En los firmantes, Pato, tampoco vemos a Provincias Unidas. Martín Lustó... Esto es Córdoba, por ejemplo. Sí, Córdoba no acompañó. Y bueno. El argumento de Córdoba es similar al que vos planteás, el tema de por qué no hacemos o no impulsamos más el desarrollo industrial local. Esto está ligado, vos lo mencionabas fuera del Temprano, aire, a sí. un pronunciamiento de la Fundación Mediterránea, Exactamente. con peso en Córdoba, que también cuestionó este Superrigi. Martín Lustó, que es el referente económico de Provincias Unidas, rechazó el proyecto, así que de parte de Provincias Unidas en principio no hay acompañamiento. Estaba repasando en mi memoria al diputado Núñez de Santa Fe en este mismo canal planteando, y Gonza asiente, planteando por qué no beneficiamos al campo también, Claro, ¿no? y obviamente. Obviamente cada sector... Ahí cuando dicen beneficiar al campo, dicen, che, si hay tanto beneficio para sectores que hipotéticamente incluso todavía no están definidos, bajame las retenciones, que es concreto, efectivamente. Totalmente. O sea, si hay... Ahí el gobierno te va a decir, si bajo retenciones recaudo menos, te va a decir.
Y es el huevo Y de la del otro gallina. lado te van a decir, bueno, pero cobrar un poco más a los que se quieren radicar acá. Exacto. Es por ahí, efectivamente. Bien, sí. bueno, vamos a avanzar con las Dale. placas. Repasamos brevemente, el objetivo del Superrigi es atraer inversiones nuevas, o sea, no proyectos que ya estén en marcha, sino inversiones nuevas, por más de 1.000 millones de dólares en materia de inteligencia artificial, procesamiento de datos, infraestructura tecnológica y otras áreas vinculadas. Vamos a hablar de 3 modificaciones que tuvo este Dale. proyecto, porque fueron más, pero vamos a las 3 principales. Vamos a la próxima placa. Esta la adelantaste vos, Pato, que tiene que ver con un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo del 20% del monto total invertido, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible, por supuesto, y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. Esto obviamente es una inyección a la industria local. También lo reclamó la UIA, Sí, me acuerdo claro. cuando vino a diputados, la CAME también, de modo tal que este es un agregado importante que logró, en este caso, el bloque del MID. Y perdóname, te pregunto, porque hubo 61 votos a favor. Sí. El gobierno también lograba dictamen con 59 votos. Me parece muy bien, te digo la verdad, que esto se amplíe. Yo estoy en contra de la gente que vota con el brazo enyesado. Sí. Me parece bárbaro esto, pero no es tan común, ¿no? Que accedan a esta modificación. Dejamos contento a la gente del MID, nos parece criterioso y sumamos 2 votos. Es una me parece práctica bárbaro, muy sana. pero no es tan común, ¿eh? Por eso me llama la Sí, atención, sí, ¿no? sí, es una Claro. práctica sana, parte del debate y de la política en Está sí bien. misma, así que... Que la oposición te enriquezca, o el aliado. Exactamente, en este caso aliados. Está bien. Por amor o por necesidad, dijiste vos. Exactamente, sí. Bueno, otra modificación. A la hora de cumplir con el monto mínimo de inversión, que son 1.000 millones de dólares, las inversiones realizadas en investigación y desarrollo, que Claro. es lo que conocemos como I+D, van a tener un beneficio que es que se computarán por el doble de su valor. O sea, las inversiones que sean de innovación y desarrollo, a la hora de computar el monto de la inversión, se va a computar el doble. Esa es otra de las modificaciones. Y la última, impacto en zona de influencia, si lo tenemos en la placa, lo que es la declaración jurada de BPU, que es Vehículos de Proyecto Único, no me voy a meter tanto en lo técnico, sustentada en un estudio técnico que demuestre que el proyecto no comprometerá la sustentabilidad de los recursos naturales, que es una especie de Claro. cláusula ambiental incorporada también en este Superrigi. Esto, Pato, está en condiciones de ser tratado eventualmente el día 24, junto con el tema de los holdouts, pero veremos, esa Claro. sesión no está pedida, no está convocada, y obviamente que el contexto político y la situación del jefe de gabinete atraviesan toda esta situación, con lo cual el clima no es el ideal para Claro. el oficialismo. Veremos qué sucede. Por lo pronto el dictamen es un alivio, es una buena noticia para la Libertad Avanza, pero esto continuará, digamos. Y me parece que la gran barrera, el gran elemento diferenciador es que el Superrigi, con ventajas impositivas notorias, se aplica para todas aquellas inversiones mayores a 1.000 millones de dólares, que es mucha plata. Esta es la respuesta cuando vos decís, bueno, pero ¿por qué no le das un RIGI a aquel señor que quiere inaugurar, por ejemplo, una nueva planta procesadora de frutas en Río Negro? Bueno, porque son inversiones importantes, pero de 50, 60, Claro. 100 millones de dólares. Acá tenés que tener 1.000. Es para pocos, esto me parece, ¿no? Sí, sí, muy pocas empresas Claro. en el mundo tienen la capacidad Claro. de hacer ese tipo de inversiones. Pensemos que Y el muy RIC pocos sectores, digo, qué sé yo. Sí, Inteligencia sectores muy artificial, específicos. procesadora de datos, por ejemplo. Pensemos que el RIC Sí. original eran 200 millones. Claro. 200 millones, lo estoy diciendo bien, ¿no? Sí, 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 200 sí, sí. millones de dólares. Y para cosas más concretas, porque Claro. era petróleo, gas, Energía. exacta, minería, exactamente. Bien, bueno, veremos, Nada, ¿no? 1.000 millones. Veremos qué pasa. Ahí estamos, los datos de Carolina Ramos y ahora 2 testimonios. Primero, un hombre del oficialismo, el correntino Almirón, Lisandro Almirón. Dale. Estamos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en este momento con Industria, dictaminando de manera conjunta y tecnología, 3 comisiones que con dictamen de mayoría se acaba de dictaminar. El bloque de la Libertad Avanza tiene un bloque mayoritario y dictamen a favor para el tratamiento del Superrigi.
que probablemente se trate la semana que viene. Más allá del análisis que ya fue ampliamente debatido, porque han venido tanto funcionarios del Poder Ejecutivo como las distintas cámaras. En este caso vino el secretario de Minería, el secretario de Comercio, se escucharon tanto a las cámaras de hidrocarburos como a las cámaras mineras y a distintos profesionales que han explicado el impacto que va a tener este régimen de incentivos tan importante para la Argentina, que ya en números macro ha demostrado el RIGI, lo importante que ha sido para el país, con un proyecto que arrancó con la expectativa de no tener más de 5 o 6 proyectos de incentivos para aplicación, y se inscribieron en total más de 40 proyectos y gran parte de esos proyectos ya de alguna manera están mostrando que el camino es el correcto. Por eso esta ampliación con un régimen de incentivo que abarca inversiones importantes para el país, fundamentalmente en semiconductores o nuevas tecnologías. Está hecho para lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica y todo lo que tiene que ver con lo nuevo, que creo que bueno, lo han explicado muy bien los distintos expositores, y creo que para el país es importante crear fuentes genuinas de trabajo de manera directa o indirecta. Esto va a generar no solamente empleo y un mayor desarrollo de la Patagonia en la gran mayoría, sino también la posibilidad de mejorar en nuestras divisas y tener mayor perspectiva de crecimiento a corto y mediano plazo. Bueno, y ahora un testimonio para escuchar con atención, el de Adriana Serkis, que es representante de Unión por la Patria en la provincia de Río Negro. ¿Por qué? Porque tiene una mirada sustentada en su formación académica, ha estado por años íntimamente ligada al Instituto Balseiro. Así que nada, la mirada sobre el tema súper rígido de Adriana Serkis. A ver. Acabamos de tener la reunión de comisión conjunta con la Comisión de Presupuesto, la de Industria y la de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y bueno, como siempre, las autoridades de estas comisiones decidieron avanzar con un proyecto, un dictamen, con las firmas necesarias, un dictamen que no conocemos desde Unión por la Patria. Y no solo eso, sino que en todas las reuniones previas, informativas, no nos han respondido realmente cómo va a beneficiar este proyecto de Superrigi al crecimiento de la industria nacional, al crecimiento de empleos, y va en contra de muchos de los derechos constitucionales que tenemos en nuestro país. Lamentablemente, bueno, como dije antes, este proyecto va a ir a la Cámara, probablemente al recinto la próxima semana. Es un dictamen en el cual hicieron pequeñas concesiones a algunos sectores, y de todas maneras el agregado de ciencia, tecnología e innovación está completamente ausente. Como pudimos señalar bien, no solo dentro del proyecto, sino que no han podido responder cómo el agregado de valor que pretende estas nuevas tecnologías ser instaladas van a poder hacer uso de nuestras capacidades científico-tecnológicas, que no están consideradas y que además van a hipotecar durante 30 años, quieren blindar estos beneficios impositivos para las empresas tecnológicas, particularmente las de IA, que van a hacer un uso excesivo de nuestra energía, de nuestros recursos de agua, y no van a dejar nada a cambio. Bueno, ahí está el testimonio de la diputada por Unión por la Patria, 11 de la mañana con 18 minutos. En un rato viene Sola Berrieta, pero vamos con Caro Ramos ahora y todo lo que está pendiente en torno a la situación del jefe de gabinete. Primera consulta. La moción de censura para efectivizar la salida eventual del jefe de gabinete, cosa que no ha acontecido nunca, no ha salido con moción de censura desde que se instituyó la figura del jefe de gabinete hasta acá nunca, tiene que darse en espejo tanto en diputados como en senadores. Así que primero vamos a la situación del Senado, donde, bueno, ayer se dispuso que hay una sesión la próxima semana. Así es. La oposición pretendía sesionar hoy para votar un proyecto de interpelación con moción de censura incluida. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Hubo 2 reuniones ayer en el Senado en un clima de bastante tensión. Sí. Por un lado, Patricia Bullrich se reúne con aliados,
Cuando digo aliados, digo Eduardo Vicchi de la UCR, Martín Gerling del PRO, otros bloques provinciales, Flavia Rollón, Camagüe Espínola, bueno, distintos senadores, y ahí los convence de alguna manera de que no se sumen a la sesión que estaba prevista para hoy, ¿no? Con este compromiso de pedirla para dentro de una semana. Termina esa reunión, bajan al primer piso donde están las oficinas de presidencia de Victoria Villarruel, se encuentran todos con José Mayans, que es el presidente del bloque del peronismo, y ahí terminan de sellar este acuerdo que, como bien decís, es para que sesionen el día 25, que es el próximo jueves. ¿Y ahí qué va a pasar, Pato? Se van a votar todos los proyectos que apuntan contra el jefe de gabinete, no solamente el de Unión por la Patria, hay otros, pero básicamente es interpelación más moción de censura. Hoy por hoy los votos están para que Perdóname, eso suceda. y el 25 también quedaría convocada la sesión para el 2 de julio, me pareció, ¿no? Claro. Para que la moción de censura se concrete ese 2 de julio, ¿no? Si se aprueba el proyecto de interpelación y moción de censura, la fecha fijada es el 2 de julio. El 2 de julio, Manuel Adorni ya había fijado como fecha para brindar su informe de gestión, que es otra instancia completamente diferente a la interpelación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si se aprueba la interpelación, que yo te digo que los votos hoy por hoy están... 42 votos, leí yo por ahí que puede haber. Bueno, no me animo a decir un número, pero más de 37 va a tener. Por eso, sí. Con lo cual, si eso se aprueba, el 2 de julio el jefe de gabinete tiene que estar sentado en el Senado respondiendo una interpelación. Después de esa interpelación, el Senado define si el mismo día vota la moción de censura. La moción de censura sabemos que implica la remoción del funcionario, igual no es que sería removido ese día, porque faltaría la Cámara de Diputados. Que hasta lo que yo veo, ayer hablé con varios diputados, me parece que los números están más discutidos, me parecen diputados. A ver, ¿cuál es la sensación, tanto en la oposición como entre los aliados, que esta situación la tiene que resolver el gobierno? Nadie quiere ser en el fondo quien levante la mano para destituir a un funcionario por primera vez en la historia en este mecanismo. ¿Qué es lo que esperan? Y sobre todo el PRO, que sea la Casa Rosada la que defina si efectivamente le suelta la mano al jefe de gabinete o si es él mismo quien decide dar un paso al costado. Nadie quiere ser el que levante la mano para votar esto. Pero lo que dicen es, si el gobierno no toma una decisión, nos obligan a nosotros como Congreso a pronunciarnos sobre este tema. Con lo cual, vas a tener el 25 en el Senado, pero antes una parada previa al 23 en diputados. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber quórum o no va a haber quórum? Porque ahí los aliados tranquilamente pueden decir, y si el tema ya está en el Senado, veremos qué pasa en el Senado, no acompañamos esta vez. Veremos. Carolina Ramos, una síntesis muy acabada de lo que va a pasar en los próximos días. Vamos a la pausa. Esto es Orden del Día. Dale. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal.
¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur, Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas,
tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Muy bien, orden del día, ahí estamos, imágenes de la ciudad de Buenos Aires, hermosa Buenos Aires. Falta el sol, falta ese amarillo, ese brillo que nos cambia el humor y va a seguir escondido, efectivamente. Hay pronóstico de lluvia, dicen, para alrededor de las 2 de la tarde. También mañana puede asomar el sol, tal vez para el sábado y domingo. Así que nada, esto es lo que está pasando. Un día gris, nublado, con alguna posibilidad de lluvia, pero estamos. Jueves a la mañana en la ciudad de Buenos Aires, el momento para que Sola Berrieta cuente lo que tiene que ver con la ley hojarasca, ¿no? Justamente, sí. Estamos en otoño. Sí, exactamente. Mucha hoja de plátano que uno pisa en la calle, que hace ruido, color dorado, linda. ¿Esa es la ley hojarasca? Es un poco así. Dale. Porque hay una definición que dio Sturzenegger y que ahora la vamos a repasar en una placa, porque hay que entender este tipo de cuestiones también cuando se habla de un proyecto que tiene esta mención y este nombre. Pero vamos a lo directo, porque ayer en el Senado, entre toda la actividad que hemos tenido entre ambas cámaras, se juntaron las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Se firmó un dictamen en la reunión conjunta de estas dos comisiones. Se aprobó el proyecto de ley de hojarascas, tal cual llegó al Senado desde diputados. Que en diputados, recordemos, y ahora lo vamos a repasar, tuvo algunas modificaciones, algunos retoques, con la participación de comisiones importantes, en este caso, para lo que fueron las modificaciones. Recordemos, aquí se aprobó en una sesión con 139 votos a favor, un número que es un poco más alto del promedio de lo que el gobierno nacional suele conseguir en proyectos tal vez más peleados, ¿no? En los números, en este aspecto, 96 votos en contra y 9 abstenciones. Dale. Vamos a ir a la siguiente placa para explicar un poquito más de qué se trata esto. Bueno, básicamente los puntos importantes. Busca eliminar casi 70 normas consideradas obsoletas o de aplicación o sin aplicación real. Esto es lo que propone el gobierno. Hojarasca básicamente viene a barrer regulaciones acumuladas con el paso del tiempo, y el propio Federico Sturzenegger comparó estas normas que intenta eliminar el gobierno nacional con hojas secas, básicamente dentro del Estado, y por eso el nombre Ley de Hojarascas, que había tenido una primera versión que nunca llegó a su justamente aprobación, y por ende ahora sí en este segundo intento ya está avanzando. Vamos a ir a la siguiente placa para entender un poquito más. Bueno, acá hay un punto. La ley 20.984, que es la del Círculo de Legisladores de la Nación, que se había planteado en el texto original eliminarlo, y la ley 20.959 sobre el libre estacionamiento y libre circulación
para diputados y senadores también estaba planteada desde un principio. Un círculo, hasta donde yo conozco, es un círculo de ex legisladores de la Nación. Sí. ¿Esa ley es la que queda derogada? No. ¿Y el círculo también? No, vamos a ver, explicarlo. dale. Estas dos leyes estaban Sí. planteadas para derogarse en el texto original. Sí, y En diputados se modificaron. Se modificó y se quitaron estas y dos se leyes. respete esa modificación en el Senado. Claro. Me parece, Como- está a bien. ver, esto va a la inversa. Si Está se bien. quita, quiere decir que siguen. ¿Se entiende? Porque estamos hablando de un proyecto de ley que elimina leyes. En Sí. este caso, al sacarse del texto estas dos leyes... Siguen vigentes, vigentes. efectivamente. Sí. Bueno, ayer la senadora Patricia Bullrich de La Libertad Avanza, en el comienzo del plenario, Sí. propuso si estaban de acuerdo los senadores, en poner en debate o en consideración el hecho de que se vuelvan Sí. a sumar estas dos leyes, lo cual no llegó a buen puerto y finalmente quedó tal cual vino de diputados, es decir, que se aprobó Los el dos dictamen beneficios siguen. con los dos Está beneficios, bien. exactamente. Dale. Vamos a ir a la siguiente placa. Este me gusta porque había mucho reclamo del sector colombófilo. A ver, dale, Sí, dale con exactamente. este, dale. Vamos Sí. a ir a esto, ¿no? Básicamente que es, por ejemplo, algunas de los Sí. ejemplos que Dale, se dale el derogan. primero. Vamos con el primero. Bueno, el registro de palomas mensajeras que regulaba dicha actividad. ¿Por qué ponemos esto? Porque básicamente es uno de los lemas, ¿no?, que tiene dentro de los distintos proyectos que se derogan, algo que ya no existe, básicamente, y Sí, que no, pero quedó hubo en el mucho tiempo. reclamo de toda la gente que participa de competencias. Vi en varios diarios. Sí. Digo, es cierto, ya no te comunicas a través de palomas mensajeras, pero sigue siendo una actividad con mucha intensidad, básicamente en la zona de San Pedro, Sí. zona de Ruta 9, algunas ciudades. Y la verdad que yo pensé que a lo mejor se podía corregir, pero Sí. no se derogó. Dale. Entiendo que es con fines recreativos, Pato. Totalmente, Claro, totalmente. con fines recreativos, Sí, sí, estamos sí. bien. Compiten, no es un servicio, compiten. Claro, Vos exactamente. tenés una paloma gris clara, yo gris oscura, a ver cuál es la primera que llega al punto de destino. Claro, Y entiendo- no querían la derogación de esta actividad. Entiendo el que en registro. este caso Dale. lo que pretende el gobierno nacional es un poco, como dice la palabra, ¿no?, un poco ordenar la Constitución y en este caso derivar este tipo de actividades al ámbito privado. Es decir, Dale. que si existe, por ejemplo, un círculo de personas que estén vinculadas a todo lo que tiene que ver con las palomas mensajeras, tendrán que crear sea por su cuenta un una círculo. ONG, dale. Exactamente. Sí. Bueno, por ejemplo, se elimina la ley que creaba un carnet de mochilero turístico, Sí. algo que en algún momento ha estado tal vez más de moda o en auge respecto a lo que tiene que ver con el control de las personas mochileras, y el gobierno nacional también en este caso decide derogarlo. Y también, por ejemplo, se retira la ley que promovía la producción nacional del yute industrial. Esto es un argumento dentro de lo que dice el gobierno nacional respecto a lo que es fuera de época, porque entiendo bien, que es un material sí. que se utilizaba para la industria textil y que ya no se utiliza más. Por ende, el gobierno nacional decide eliminarla. Al mismo tiempo, hay que decir Dale. que, por ejemplo, hubo una serie de reclamos de lo que es toda la rama cultural, porque, por ejemplo, otra de las leyes que se derogan en este caso es lo que respecta, por ejemplo, a la música argentina, que se encuentra declarada de interés nacional por la ley 19.787 y que en este caso también se elimina. Y lo que argumentan quienes están en contra de esta derogación es la protección en el respaldo jurídico para la promoción y algunos beneficios fiscales, que acá me parece que es donde está el punto, ¿no? El hecho de los beneficios fiscales que puedan tener y que tal vez están como en la letra chica y no se pueden observar. Otra de las leyes, por ejemplo, que entró dentro de las protestas o de tal vez las quejas por el lado de la parte cultural, es la ley 21.145, que establece apoyos para actores, artistas y técnicos de compañías teatrales para fomento a la circulación de obras en el territorio nacional. Para poner un poco en contexto de que estamos hablando sí de algunas leyes obsoletas, pero que cada una de las leyes tiene tal vez algún grupo o algunas personas que están en contra porque se pierden algunos beneficios que en su momento eran tal vez más activos y hoy siguen teniendo lo mismo, pero no con tanto peso. Bueno, también se retiran, en términos generales, se retiran artículos vinculados a registros manuales y permisos administrativos antiguos. El gobierno dice que hay varios organismos que ya no utilizan estas herramientas. Se eliminan regímenes de promoción productiva que dejaron de funcionar. Cuando hablamos de regímenes, Pato, tenemos que hablar también de los regímenes nuevos que nacen
¿no? Ya que estamos hablando tanto, por ejemplo, del RIGI, bueno, son regímenes también que nacen nuevamente y que se van actualizando en este aspecto. Sí, no, pero separemos, porque si no, digo, vamos a meter el RIGI en los jarascas, ¿no? No, Por no, eso, claramente, por no. eso, dale, Digo que así como se eliminan regímenes que ya han quedado antiguos, claro, también se crean nuevos regímenes sí, que van más de la mano con la actualidad, con el fomento a inversiones en este pero caso. perdóname, la síntesis, esto, lo que se votó en diputados con las modificaciones, no se tocó en el Senado. No se tocó Está en el bien. Senado. Es el mismo texto y ahora te voy a contar un detalle sobre eso. Dale. Algunas estructuras legales habían quedado superadas por leyes posteriores, que era otro de los argumentos cuando se hablaba de leyes obsoletas, cuando se hablaba de regímenes que no funcionaban o que no participaban de la actualidad, también se hablaba de estructuras que habían quedado superpuestas por otras leyes. De hecho, cuando lees la Constitución, te encontrás con que hay muchas leyes que han, por ejemplo, sustituido algunos artículos en las leyes. Vamos a ir a la siguiente placa, la última. Exactamente. Bueno, el oficialismo, en este caso, dato importante, excluyó en diputados leyes ante reclamos. Lo mencionado recién, lo del círculo de legisladores, por ejemplo, y la libre circulación para senadores y no diputados. toquen lo mío, te digo eso. Los diputados que dijeron, lo mío no lo toquen. Bueno, dale, claro, no fue de manera textual, pero más o menos es un mensaje que tal vez podrían haber dicho por dentro. Sí. Bueno, y acá se dio en la Cámara de Diputados, recuerden, en una comisión, la solicitud para que no se derogue la ley 11.380, que está vinculada a los préstamos en el Banco Nación con, lógicamente, una tasa preferencial, en este caso para las cooperativas. Recuerden que el sector cooperativista vino, protestó, elevó la voz y el porque oficialismo... además para las cooperativas es mucho más sencillo conseguir un préstamo del Banco Nación que de un banco privado. Sí. Ese es el tema. Y el argumento era bastante entendible. Decían que sin esta ley posiblemente muchas cooperativas puedan dejar de funcionar o tengan complicado su funcionamiento. Por ende, el oficialismo tomó rápidamente el guante, obviamente esto con previas charlas antes de la comisión, y retiró también esta ley, al igual que estas dos que mencionamos. Así que está todo listo para que esto vaya al recinto en el Senado. La gran pregunta que uno se hace, hablando con algunos senadores, me decían, bueno, ojo porque hay que ver cómo quedó. Más allá de que se conoce que quedó igual que en diputados, los senadores todavía están en revisión de ver bien cuáles son las leyes que se van a derogar. Porque, viste que siempre van apareciendo. El tema es que si hay modificaciones tiene que volver a diputados. Bueno, ese sería el caso. Eso, pero el problema cuál es, Pato, que capaz que como son varios bloques, pues está dividida en bloques, son muchas leyes y capaz que en una de esas se termina derogando alguna ley que tenga algún interés de por medio y que los senadores prefieren revisarla. Pero por ahora no tendría mayores problemas en el recinto. El tema es cuándo se va a dar el debate en el recinto, teniendo en cuenta que la semana próxima esto va a estar abocado a todo el tema del jefe de gabinete. Bueno, muy bien, 11 de la mañana, 42 minutos. Vamos con otro tema económico. Explicaba con mucha puntualización Ramos por qué el tema holdouts tiene que aprobarse antes del 30 de junio. Son plazos preexistentes y por lo tanto hubo dictamen y hay dos testimonios. Primero de la diputada por la provincia de Buenos Aires, la peronista Julia Estrada, que decía esto. A ver. Con dictamen, obviamente, de rechazo de Unión por la Patria, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por el arreglo con fondos buitre que impulsa el gobierno de Milei, sin ninguna información respecto de por qué le pagamos lo que le pagamos, cuál es el monto desagregado de intereses, de capital, de honorarios. Realmente, yo recién decía, esto es votemos sin saber, porque estamos tomando decisiones, o se está tomando decisiones del oficialismo, sin tener en claro lo más básico, que es qué ganancias se les está reconociendo a estos fondos buitre. Me ocupé de contar la historia del desendeudamiento en la Argentina, o de la normalización del frente externo en la Argentina, que fueron Néstor y Cristina con canje 2005, pago al FMI 2006, canje 2010, y luego la sanción de los principios para reestructuración de la deuda pública en el año 2015, en donde efectivamente se logró acomodar esta herencia del default del 2001. Y lo que está quedando acá en el margen es dos fondos buitre a los cuales no sabemos qué ganancias se les está reconociendo. Por esa razón rechazamos, no porque estemos en contra de la normalización de la deuda, sino que han sido protagonistas nuestros gobiernos, sino porque entendemos que no puede hacerse de esta manera sin conocer cuál es el reconocimiento de ganancia hacia los fondos buitre.
Ahí estamos, el testimonio de Julia Estrada y ahora un hombre del oficialismo, el santafesino Mayoraz, que sobre el tema holdouts decía esto, a ver. Estuvimos escuchando a los funcionarios de la Procuración del Tesoro y del Ministerio de Economía, donde nos están explicando los alcances de este acuerdo que se está logrando judicialmente en Estados Unidos. Un acuerdo muy beneficioso para la Argentina porque significa salir de esta situación de incertidumbre en la que se encontraba el país a partir de sentencias judiciales firmes que están siendo ejecutadas en Estados Unidos con acciones de lo que se llama discovery, en las cuales los acreedores que tienen un título para ejecutar la sentencia están buscando, digamos, fondos de los cuales agarrarse o de embargos para embargar YPF, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas. Entonces este acuerdo que se hace con una quita beneficiosa para el país realmente es un acuerdo necesario y que obviamente tiene que pasar por el Congreso. Ya tiene media sanción del Senado y ahora nos toca aprobarlo aquí en diputados, así que esperamos, ya tenemos el dictamen, lo anunció el presidente de la Comisión de Presupuesto, Berti Venegas Lynch, así que ahora la idea sería, terminamos de escuchar a los oradores y las preguntas y la semana que viene llevarlo al Congreso para darle la sanción definitiva. Bueno, a ver, resumen, Ramos, está la cuestión hojarasca que planteaba recién Gonzalo en el Senado, pero acá, como vos decías, dos temas para el oficialismo importantes, Superrigi por un lado y por otro lado el tema holdouts. La primera sesión convocada es para el 23, ¿no? Hay que ver si la oposición consigue los 129 diputados. Esa es la fecha, martes. Sí, está pedida por la oposición, no así convocada todavía, pero en este caso el presidente de la Cámara tiene la obligación de convocarla para el 23. Luego está esta eventual otra sesión del 24 del oficialismo con los temas que mencionabas y el 25 sí la convocatoria del Senado también, donde el tema central es el del jefe de gabinete, con lo cual 23, 24 y 25 en principio habría sesión esos 3 días, así que preparémonos para una semanita muy intensa. Sí, muy no, intensa. Lo que estoy pensando, algo decía recién Solabarrieta, es el gobierno tiene intereses comprensibles, legítimos para aprobar holdouts y para aprobar Superrigi. Primero porque hay plazos para el tema de holdouts. Segundo porque sería un buen dato político en el medio del tema Adorni decir, mirá, estoy trabajando y aprobé esto. Ahora, la gran pregunta es cómo se hace para sustraerte el día 24 al sándwich que tenés donde el 23... Quedó se trata, claro, exactamente. El 23 se trata acá potencialmente el tema en una especial y el 25 en el Senado. Y cómo haces para el 24 reunirte, dependerá de lo que pasó el 23, pero para tramitar una sesión donde vos querés lícita y legítimamente aprobar Superrigi y holdouts, ¿no? A ver, la Cámara de Diputados no puede convertirse en una isla donde nada pueda contaminar. Digo, hay una realidad política de la cual venimos hablando y que todos saben, incluso en La Libertad Avanza, que una vez que se abran los recintos, el tema de Adorni va a escalar, ¿no? Esto es una realidad y lo que vimos en las últimas horas es un endurecimiento de la postura de la UCR, del PRO, bloques que hasta el momento han acompañado en todo a La Libertad Avanza, pero que en este caso sostienen que la continuidad de Adorni es insostenible. Por eso es que están esperando, como decíamos, que la definición venga de la Casa Rosada, ¿no? Sí. Nadie quisiera tener que levantar la mano para votar la remoción de un funcionario. Esto deja un antecedente que puede volverse en contra en un futuro. Por eso es que esperan que sea el propio Javier Milei quien decida desprenderse del jefe de gabinete o que eventualmente él mismo decida dar un paso al costado. Sí, lo dicen ellos claramente, gente del PRO, del radicalismo, salvo por ahí vi a algún diputado radical que decía otra cuestión, pero lo que te dicen ellos es no me pongas a mí en un rol donde después el propio oficialismo me puede señalar a mí por desestabilizador. Y yo voto en contra. Ahora, tenés la posición de Gerardo Cipollini, el radical chaqueño, que dijo... Yo no quiero que Adorni siga, pero yo tengo principios y el primer principio es que voto siempre contra el peronismo. Así que bueno, habrá que ver los números. Y una cuestión técnica y política, Ramos. Pregunto esto cuando faltan 12 minutos para el mediodía.
En la sesión, imagínate que el oficialismo no puede evitar la sesión del martes y la oposición junta los 129, que todavía está por discutirse. Digo, ahí apenas puede haber un emplazamiento a que haya dictamen, porque todavía demasiado no se puede avanzar con el caso Adorni en la sesión del martes, Sí, ¿no? a ver, si quisieran votar ese mismo día necesitarían 2/3 de los votos. Cosa que hoy parece imposible. Y en la Cámara de Está bien. Diputados sí, en la Claro. Cámara de Diputados sí, porque Claro. la Libertad Sí. Avanza tiene 95 Claro. diputados. Entonces, el escenario de 2/3 yo no lo veo. Entonces votarían nada más que el emplazamiento a las comisiones. Claro, para fijar fecha que las comisiones traten los proyectos de moción de censura. Pero si el Senado mueve primero, ¿no? Claro. Que va a ser el 25, bueno, hay que ver ahí cómo se da ese choque de cámaras y cómo se termina resolviendo, ¿no? Y hay otro tema que me parece que también hay que prestarle atención, porque no tiene nada que ver con el Congreso, pero que es eminentemente político ante el pedido de los aliados de que lo resuelva el Ejecutivo, que es lo que va a pasar el sábado 20 de junio, Día de la Bandera, acto en Rosario, donde hasta acá se indica que el jefe de gabinete va a acompañar a las máximas autoridades, esto es al presidente. Y hay una que novedad sería un dato. Hay A una ver. novedad de esta mañana, de hace poquito nada más, y es que también va a asistir Victoria Villarruel al Mirá vos, acto hace rato del que Día no de se la Bandera. juntan. Hace rato, de hecho, Desde aquella la recordemos- foto arriba de un cañón, no lo recuerdo, ¿yo te acordás? Para algún día del ejército. Habría me parece que, fue. sí, habría que Yo no repasar el recuerdo. archivo. Lo que Sí. sí te puedo ¿Ah, sí? recordar es que en el Tedeum del 25 de mayo, por ejemplo, Victoria Villarruel no fue invitada Claro. por el área de ceremonial de la Casa Rosada, que responde obviamente a Karina Milei. En ese momento Villarruel no estuvo presente en la catedral, pero ahora dijo que más allá de que la imiten o no, ella va a estar presente el sábado en Rosario, así que no sé si vamos a tener una foto conjunta porque no sé si van Claro. a mostrarse uno al lado del Sí. otro, ¿no? Y Pero, si no hay invitación formal, también habrá que ver cómo se tramita la cuestión. protocolarmente, Exactamente. ¿no? Pero bueno, la novedad es que Villarruel va a estar, Milei va a estar y hasta ahora Adorni va a estar. Ahí estamos, recordamos, además, dato anecdótico, el pronóstico anticipa en Santa Fe un día muy frío. No Pero me bueno, digas. estas cosas Pero van a, sin lluvia. van a calentar el ambiente. Bueno, nada, nos tenemos que ir. Señor Solaberrieta, muchísimas Hasta gracias. mañana, Pato. Ramos, muchas gracias. Gracias. Hasta cualquier momento. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.